Muy buenas noches a todas las personas que se interesaron en este primer congreso Descifrando el Juego. Eh, Espero estar a la altura de las expectativas que cada uno de ustedes tiene con el congreso y con mi ponencia y poder aportar algo relevante y productivo en cada uno de ustedes. Muy agradecido con la Oficina de Deportes de la Alcaldía de Cañas Gordas por la invitación a este congreso, por abrirme la posibilidad de ser ponente en este evento y también de poder participar para poder recibir conocimiento de otros ponentes y de las opiniones y críticas constructivas que espero que al final de mi ponencia reciba por parte de cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Michael Flores Valle, profesional en entrenamiento de la Universidad de Antioquia, licencia tipo A de la Federación Colombiana de Fútbol y actualmente soy el asistente técnico del equipo profesional femenino Independiente Medellín Formas Íntimas. El título de la ponencia es Principios de juego con balón y sin balón y, y espero la disfruten bastante, aprendamos un poco más del juego, de estos principios, de estos conceptos y como dije anteriormente, espero recibir opiniones de los participantes, críticas constructivas para que el conocimiento sea bidireccional. Eh, Existe obviamente una justificación de la ponencia, un por qué, un para quién y un cómo. Personalmente soy partidario y soy creyente de que el entrenador, entre más conozca el juego, entre más detalladamente tenga claro cómo se da el juego, cómo se estructura, cómo se vive cada uno de estos principios y de estos momentos dentro del terreno de juego, podrá transmitir de manera más eficaz y más oportuna el conocimiento hacia sus jugadores o jugadoras. No solamente es, un, es una ponencia o es un conocimiento para entrenadores y entrenadoras, sino también para jugadores y jugadoras. Considero que debemos tratar de desarrollar en nuestros dirigidos tanto el conocimiento procedimental como el declarativo. Pienso que si nuestros jugadores saben o conocen el porqué de las cosas, el para qué, el cómo, eh, va a haber un porcentaje más alto de efectividad a la hora de, de ejecutar o de aprender el tipo de principio o lo que sea que estemos entrenando. Entonces, si hay una base teórica previa a la práctica, creo que esta se va a desarrollar de manera más eficiente. Entonces, eh, la ponencia es importante para eso, para tener una base teórica, conocer un poco más sobre estos principios o estos conceptos que son los que eh, definen el juego o los que componen el juego. No van a ser todos, simplemente voy a traer a colación los que considero más importantes o más oportunos tener claros y, y espero pues sea de mucha relevancia para ustedes. ¿Para quién? Como dije anteriormente, no solo es pensado en entrenadores y entrenadoras, sino también todos los jugadores o jugadoras que se hayan interesado
y que tengan el acceso a esta ponencia y a este congreso que se está realizando. Y el cómo, la didáctica de esta ponencia va a ser eh, en un gran porcentaje por medio de imágenes y videos que a modo personal considero que dejan un poco más claro eh, el entendimiento de dicho principio, de dicho concepto que vamos a ir desarrollando a lo largo de la ponencia. Entonces vamos a encontrar obviamente una definición teórica, pero a su vez la vamos a desarrollar por medio de imágenes y de videos. Entonces espero de esa forma llegarles y que quede claro cada uno de los principios que vamos a trabajar. Para contextualizar un poco la ponencia y para que vayamos identificando el por qué es importante los principios de juego dentro de, dentro del fútbol o dentro de nuestro conocimiento, es importante empezar por algo muy, muy, muy específico. Como entrenadores, vamos estructurando o tenemos estructurada una idea de juego, ¿cierto? Esta puede ser gracias a las experiencias que hemos vivido o que vivimos como jugadores algún día, o sobre la experiencia que hemos ido ganando como entrenadores, el día a día, lo bueno y lo malo que hemos pasado en nuestra carrera nos va a ir fortaleciendo o nos va a ir reestructurando esa idea de juego que hemos tenido. El gusto, los sentimientos, la manera de ver el juego es muy importante a la hora de nosotros como entrenadores ir estructurando una idea de juego. ¿Y qué es una idea de juego? Es simplemente cómo queremos que nuestro equipo se comporte o se vea dentro del terreno de juego. Entonces, como entrenadores, desarrollamos eso. Pero esta idea de juego es influenciada por un entorno. ¿Cuál es ese entorno? Al lugar donde vamos a llegar como entrenadores. Entonces, cuando llegamos a un club, es muy importante conocer ese club, porque esto va a ser determinante sobre nuestra idea de juego. Porque la idea no es lo más importante. Es importante tenerla estructurada, pero es mucho más importante cómo la ponemos en práctica con base a ese entorno que nos está limitando. Entonces, llegamos a un club y es importante conocer su historia, saber a lo largo de ella qué han logrado, cómo lo han logrado y cómo se vive o cómo se entiende el fútbol dentro de esa institución. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de reestructurar nuestra idea de juego. Otro factor muy importante que también hace parte de ese entorno influenciador de la idea de juego previa, que es la que tenemos, son las características de la plantilla o las características de las jugadoras o jugadores que vamos a tener en ese proceso. Conocerlos, saber cuáles son los puntos altos y los puntos bajos de cada uno de ellos, saber colectivamente qué me pueden dar y qué no me pueden dar, y con base a eso ir a mi idea de juego y modificar, no la matriz de ella, no es modificarla toda ni cambiar cómo percibo yo el juego, sino variar matices de acuerdo a lo que a mí me gusta y a cómo siento el juego, pero a la realidad de lo que voy a tener. ¿Y cuál es esa realidad? La historia de un club y las características de los jugadores que voy a tener en ese proceso. Otro factor importante es el momento del equipo, ¿cierto? Conocer en qué momento llegamos a dicho equipo. Eh, de esto se derivan los objetivos que vamos a tener en dicho proceso. Y la idea de juego se va a ver influenciada por ese objetivo. Me explico. No es lo mismo llegar a un equipo, a un club,
a empezar una temporada donde tenés tiempo en la pretemporada, donde puedes elegir de pronto a varios jugadores, donde tenés tiempo de transmitir y de entrenar una idea de juego para que se vea reflejada durante la temporada. Ahí el objetivo cambia y ahí tenemos tiempo para de pronto hacer eso que tanto anhelamos que nuestro equipo refleje en el campo, ¿cierto? Y otro contexto completamente diferente es cuando de pronto llegamos a un club donde ya la temporada va en la mitad, donde posiblemente ese equipo, como te contrataron y va en la mitad, entonces lo más probable es que al anterior entrenador no le fue bien, entonces el equipo pelea posiciones sensibles, no tenés tiempo de implantar una idea porque eso necesita tiempo, necesita sumar, entonces ahí ya la idea tuya se ve modificada por un entorno que te va a limitar constantemente. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y tener en cuenta las reflexiones que se van dando a medida que ejecuto esa idea. Me explico. Llegamos con una idea, la reestructuramos de acuerdo a ese entorno y a medida que la vamos ejecutando nos vamos dando cuenta de cuáles son las cosas que se van a poder dar de esa manera, cuáles tenemos que seguir reestructurando y cuáles tenemos que obviar porque por las características de todo este entorno no va a ser posible ponerlo a prueba. Entonces esas reflexiones son muy importantes y también son limitantes de un entorno que influye sobre nuestra idea como entrenadores. Y todo esto da paso a lo que es el modelo de juego. Esto es una explicación muy general, obviamente esto es un tema un poco más profundo, pero lo tomé así a grosso modo para poder ir contextualizando mi ponencia, que como ya saben son los principios tanto con balón como sin balón. Entonces eh, es importante tener una idea, estructurarla, trabajar con base a eso y dependiendo al contexto donde llegue, como entrenadores, ir viendo cómo la reestructuro, cómo cambio esos matices para adaptarme a ese entorno nuevo. Entonces, el fútbol tiene unos momentos. Muchos los conocemos como momentos, otros como fases. Independiente pues, de esa denominación, tiene unos momentos, unas fases, unos ciclos, como lo queramos llamar. Un ataque organizado, una transición del ataque a la defensa, una defensa organizada, una transición de la defensa al ataque y unas acciones a balón parado, tanto en defensa como en ataque. Y la definición de principios que encontramos como definición general en la RAE, en el diccionario, un principio son las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano en su vida cotidiana o en el ámbito donde se mueva, ¿cierto? Entonces, si trasladamos esta definición al contexto del fútbol, que es el que nos compete, los principios son esas reglas o esas conductas que van a adoptar mis futbolistas, tanto individual como colectivamente, en cada uno de estos momentos. Y eso es lo que va a dar paso a mi modelo de juego o a mi idea de juego. ¿Cómo se va a comportar mi equipo, mis jugadores, en cada uno de estos momentos de juego? Sea en el ataque, sea en la defensa, sea en las transiciones, sea en las acciones a balón parado. Y eso es lo que le va a dar la identidad a mi equipo y lo va a diferenciar del resto. Esa es la identidad, ese es el modelo y esa es la idea. Todas esas conductas o reglas o normas que mis jugadores y mi equipo tienen que adoptar o tienen que poner a prueba en cada una de las fases o momentos que tiene el juego. Entonces, ahí poco a poco vamos viendo la importancia y le vamos dando contexto a esta palabra principio que va a ser tan importante. Eh,
Ya para entrar en materia, esto es una formulita que yo siempre como entrenador, esto es muy personal, la pongo siempre en práctica y se la doy a entender a mis jugadores a la hora de entrar al terreno de juego o a la hora de iniciar un proceso. El fútbol es espacio y tiempo, y el espacio y el tiempo nos dan posibilidad de tener ventaja y de tener oportunidades. Entonces, cuando tenemos balón, tenemos que tratar de tener más espacio, porque si tenemos espacio vamos a tener más tiempo. Y si tenemos estas dos, vamos a tener ventajas y oportunidades sobre el rival. Y cuando no tenemos balón, tenemos que tratar de que el equipo rival tenga menos espacio. Y a la vez que tenga menos espacio, va a tener menos tiempo de acción. Y eso va a dar resultado a que nosotros vamos a tener más ventaja y oportunidad sobre ese rival. Entonces es una fórmula sencilla y es una manera pues de transmitirle a, a mis jugadoras o jugadores lo que es la importancia del espacio y el tiempo dentro del juego. Eh, Estos van a ser los contenidos que vamos a ver a lo largo de la ponencia. Unos principios con balón y unos principios sin balón. Entonces tenemos los tipos de ataque. Acá en el juego de posición y ubicación no vamos a entrar en mucho detalle, sino que me pareció o me parece pertinente definirlo y dar una clara diferencia que tiene esto con la posesión de balón. Una circulación del balón, zona fuerte, zona débil, amplitud, profundidad, tercer hombre, tipos de desmarque y desdoblamientos. Y sin balón, coberturas, permutas, marcajes, temporización, basculaciones, vigilancias y repliegue. Aclaro acá que para mí en lo personal son principios o conceptos o subprincipios desde la perspectiva que lo veamos, de suma importancia a la hora de estructurar nuestra idea de juego o nuestro modelo de juego. Para muchos, algunos de acá no van a ser importantes, para otros sí, pero en lo personal considero que son vitales o son relevantes a la hora de estructurar una idea y de ponerla en marcha. Entonces empezamos por el ataque. ¿Qué es el ataque o qué es la fase de ataque o qué es el momento con balón? Es simplemente cuando nuestro equipo dispone del balón y a partir de él realiza diferentes tipos de conductas que le posibiliten llegar a situaciones de gol. Ese es el ataque. Existen unos tipos de ataque. Normalmente conocemos o hemos escuchado del combinado y del directo. Para mí el contraataque también pasa a ser otro tipo de ataque, ya que muchos modelos de juego basan su poderío ofensivo sobre esta definición o sobre esta consigna. Entonces pasa a ser un tipo de ataque porque es utilizado como tal. Entonces, para definirlos y conocerlos de manera más oportuna, el ataque combinado básicamente es el ataque que por medio de juego asociativo, por medio de pases intencionados, mi equipo trata de progresar en el campo y llegar a situaciones de gol. El ataque directo es simplemente el ataque que por medio de balones largos tratamos de superar la mayor cantidad de líneas de presión posible y llegamos a campo rival con el menor número de contactos con el balón posible. Entonces un ejemplo acá es simplemente un balón largo desde el inicio de juego con el cual superamos dos líneas de presión y buscamos ya sea nuestro delantero centro para prolongar o para bajar y a partir de ahí jugar. Entonces tiene que ver mucho con el número de contactos para llegar a portería rival. Y el contraataque es el ataque que se basa en organizarnos defensivamente y a partir de una recuperación del balón tratar de ocupar
o de atacar esos espacios que posiblemente nos dejó el rival y llegar lo más rápido posible a gol. Entonces es muy importante tener las diferencias de estos tres tipos de ataque y a partir de ahí, desde lo que siento como entrenador, desde lo que tengo a mi disposición, hablando pues de los jugadores, decidir de qué manera vamos a atacar. Eh, Juego de posición, ubicación. Entonces, no vamos a entrar en detalle, esto es un tema muy extenso, inclusive en el Congreso vamos a tener una ponencia muy interesante por parte de un colega sobre esto, pero lo traigo a colación porque es importante a la hora de atacar cuando percibimos el ataque como un ataque combinativo y es bueno tenerlo claro. La posición es algo completamente diferente a la posesión. Normalmente la posesión es tener el balón sin un fin, ¿cierto? Una posesión de balón muerta, como lo llaman algunos, porque no tiene ningún fin. ¿Y cuál es el fin de la posesión? Progresar. Entonces muchas veces es tener el balón, pero sin ningún resultado. Y el juego de posición eh, es definido como una idea, un estilo, una identidad, una forma de entender el juego y como consecuencia una metodología de trabajo. A través del balón se respeta un orden posicional a favor del beneficio colectivo. Entonces, juego de posición es por medio de fútbol asociativo, de ubicarnos o posicionarnos bien dentro del campo y de comunicarnos por medio del pase, progresamos, superamos líneas de presión y llegamos a posiciones de gol. Muy diferente a lo que es una posesión, que es simplemente tener el balón sin ningún fin. Tenemos el balón, nunca progresamos, nunca generamos daño y eso es muy diferente a lo que es el objetivo del juego, que es llegar a gol. Entonces, bueno, tenerlo claro, es un tema muy interesante, es extenso y es bueno pues entrar en profundidad en él. Un principio muy importante a la hora de atacar cobra más importancia obviamente cuando percibimos el ataque desde una perspectiva combinativa, o sea, por medio de asociaciones entre mis jugadores. Pero eso no quiere decir que si tenemos una perspectiva de ataque directo no tengamos que trabajar o no tengamos que tener en cuenta la circulación del balón. Es bueno trabajarla, es bueno tenerla en cuenta porque muchas veces eh, nuestro objetivo es el ataque directo, pero nos encontramos equipos organizados los cuales hay que tratar de penetrarlos o hacerles daño por medio del balón. Entonces es bueno tener estas herramientas claras. ¿Qué es la circulación del balón? Es un intercambio de pases intencionados con el objetivo de desordenar la estructura ordenada del oponente. Entonces, como lo dije anteriormente, es el objetivo que tiene el pase, es la intención que tenemos el pase, es el objetivo que tenemos y la claridad que tenemos nosotros a la hora de tener el balón. Y esa es la verdadera circulación del balón. Cuando yo tengo el balón y no estoy generando nada, no lo estoy circulando porque su concepto lo dice, con el objetivo de desordenar la estructura del rival. ¿Y cómo la desordeno yo? Con pases intencionados. Entonces, vamos a ver acá el video, cómo por medio de una circulación un equipo trata de desordenar al otro y trata de hacerle daño. Entonces vemos equipo rojo portador del balón, el equipo azul en una organización defensiva y por medio de un ataque combinado, un fútbol asociativo, por medio de comunicarnos con el pase, tratamos de desordenar el rival y tratamos de progresar en el campo. Esto es una posesión con fin. ¿Cuál es el fin? Progresar. Mire que a medida que vamos circulando, vamos progresando. Si por un espacio no se puede, buscamos espacios en otro lado. Si nos toca devolvernos para ir por otro lado, lo hacemos. Esa es la verdadera circulación del balón y ese es el verdadero objetivo del fútbol asociativo, del ataque combinado.
por medio del pase y por medio del balón como herramienta principal, progresar y tratar de llegar a situaciones de gol. Entonces vemos, ya estaban instalados en campo contrario, les tocó devolverse porque no encontraron espacios y lo hacen tranquilamente, porque el objetivo es desordenar y en el momento de ver el espacio generar algún tipo de daño por ahí. Vamos a ver otro video un poco más claro, donde queda en evidencia el verdadero objetivo de la circulación del balón. Juan Manuel Lillo dijo o habló sobre el pase. Él dice que el pase es un vehículo intencional. No es lo mismo jugar a tenerla que tenerla para jugar. Y ahí es donde radica la verdadera diferencia entre la posesión del balón y el juego de posición o el fútbol asociativo o combinativo. ¿Para qué tengo el balón? ¿Con qué fin lo tengo? ¿Y cómo actúo con base a ese balón para hacerle daño a mi rival? Entonces vemos el equipo rojo en posición de balón, cómo se ordenan en la cancha, cómo se posicionan, cada uno en su zona, respondiendo por su zona, bien ubicado, y a partir de allí generando situaciones ventajosas sobre el rival para progresar en el campo. Vemos que cada pase es intencionado, leemos el espacio, en qué zona vamos a tener tiempo, progresamos en el campo y generamos situaciones de gol. Acá lastimosamente una jugada no termina en gol, pero se generó la situación y es importante constantemente generarlas, porque ese es el objetivo del ataque, generar situaciones de gol. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Si quiero un equipo asociativo combinado, pero también tengo que tener claro que ese balón, esa disposición del balón tiene que tener un fin. Eh, Otro principio muy importante, la zona fuerte y la zona débil. Eh, Aclaro acá que no hay ningún principio en el juego que funcione de manera aislada. Siempre dentro de un principio van a haber otros, unos funcionan de la mano de otros, entonces constantemente en situaciones de juego vamos a ver reflejados uno o varios principios de juego. Entonces tenerlo claro que van de la mano y no están desligados. ¿Qué es la zona fuerte y qué es la zona débil? Normalmente en el fútbol conocemos la zona fuerte como la zona en la que se encuentra el balón. ¿Por qué se denomina zona fuerte? Porque el balón lo conocemos como un imán de rivales. Entonces, en la zona donde está el balón, esa es la zona donde vamos a encontrar más cantidad de rivales. ¿Por qué? Porque el rival tiene que proteger la zona por donde está el balón, porque es por donde el equipo está progresando. Entonces, a esa zona se le conoce como zona fuerte. Acá en la imagen podemos percibir que acá este central tiene, este central tiene balón y en esa zona hay más cantidad de rivales que en la zona contraria, que es la zona que se va a denominar zona débil. ¿Por qué zona débil? Porque es la zona donde menos rivales van a haber, más espacio va a haber, porque hay más espacio vamos a tener más tiempo y como lo vimos ahora, vamos a tener más ventaja y más oportunidad sobre el rival. Entonces, para tener claro este principio es importante tener en cuenta las relaciones y el tiempo. Me explico. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones son eh, esas asociaciones que se dan dentro de esa zona donde está el balón. Me explico más someramente. Este central tiene balón. Queremos enviar el balón acá. Entonces, una relación es darle el balón a este 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 darle el balón a para que este lo traiga acá. Ahí tenemos varias relaciones que van a necesitar mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces vamos a necesitar mucho tiempo para llevar este balón al lado que queremos y a la misma vez el rival va a tener mucho tiempo de volverse a organizar.
Entonces, ¿cuál es la idea en este tipo de acciones? Tener la menor cantidad de relaciones posibles para enviar el balón a la zona que queremos atacar. Y si tenemos pocas relaciones, vamos a abarcar menos tiempo y el rival va a tener menos tiempo para organizarse ante esa situación. Entonces, entre menos secuencias de pases tengamos que hacer acá para llegar acá, más ventaja vamos a sacar sobre el rival porque van a tener menos tiempo de organizarse. Lo vamos a ver en este video, donde claramente se ve una situación muy similar a la de la gráfica. Balón a lateral, lateral en relación con extremo, identifican el lado débil, que es el lado de los espacios, el lado opuesto a la zona del balón, y en esa zona es donde nos disponemos a finalizar el ataque. Juego al área y la jugada termina en gol. Lo volvemos a ver. Entonces vemos como de zona fuerte, con la menor cantidad de relaciones posibles, el balón viaja a zona débil y por ese lado hacemos un poco más de daño. Dos relaciones, balón a zona débil y por la zona donde tenemos espacio y tiempo sacamos la ventaja y la oportunidad. Y eso terminó en esta jugada en específico en gol. Entonces, muy importante tener eso claro, la zona débil y la zona fuerte. Y como les dije, no son principios desligados. Mire que son principios que le dan forma o le dan vida a esa circulación de balón, que fue el primer principio que vimos. Otros muy importantes que también van ligados a esa circulación del balón, que van muy ligados a encontrar espacios, a saber atacar y a poder hacer daño al rival. Es la amplitud y la profundidad. Todo equipo que ataca, todo equipo que dispone del balón, tiene o debe estar posicionado en amplitud y en profundidad. Me explico por qué. Porque en amplitud, independiente de la posición de los jugadores de por fuera, este puede ser un lateral, puede ser un extremo, no importa la posición, sino la zona que está ubicando. Entonces, acá el Fútbol Club Barcelona es el que dispone del balón. Entonces vemos jugadores pegados a la banda en amplitud. ¿Con qué fin? Con el fin de agrandar los intervalos entre jugadores de la misma línea. ¿Qué es un intervalo? Es un espacio entre jugadores de la misma línea. Entonces, al tener jugadores amplios, estos espacios entre jugadores van a ser un poco más amplios y vamos a tener la oportunidad de progresar por esos espacios. ¿Para qué la profundidad? Cuando tenemos un equipo profundo, normalmente fijando estos cuatro jugadores rivales, miremos que acá hay uno del Barcelona, dos y tres, fijando a cuatro, vamos a promover intervalos entre líneas. ¿Qué son intervalos entre líneas? El espacio entre una línea y la otra. Entonces vemos cómo esta profundidad nos garantiza tener espacios entre defensas y volantes y tener espacios entre volantes y delanteros. Y esos espacios van a ser vitales a la hora de atacar. Entonces, jugadores en amplitud. El equipo rival no quiso poner atención en esos jugadores porque la idea es proteger el medio. Entonces vamos a tener espacios por fuera porque no nos los están vigilando. Y la profundidad nos garantiza, vuelvo y repito, a tener esos espacios por dentro. Entonces, de suma importancia, amplitud y profundidad a la hora de atacar. ¿Cuándo? Siempre. En lo personal considero siempre, todo modelo de juego, toda idea de juego, en el momento de ataque tiene que tener estos principios muy trabajados y muy comprendidos. Amplitud de juego y profundidad de juego. Si no tenemos esto, considero que es muy difícil encontrar espacios para progresar, para progresar.
Otro concepto o principio, en lo personal, por no decir el más importante, está entre los más importantes, que es el concepto de tercer hombre. Ante defensas tan organizadas que nos plantean los rivales, si nuestro modelo de juego se basa en la circulación del balón, en el ataque combinativo, y no empleamos este concepto, difícilmente vayamos a encontrar ventajas sobre el rival y podamos llegar a situaciones de gol. Marcelo Bielsa en una charla lo dijo, es un concepto indefendible, es muy difícil de defender, por lo tanto hay que usarlo como herramienta eh, importantísima a la hora de atacar. Entonces, ¿qué es el concepto o el principio del tercer hombre? Es jugar con un compañero más lejano ante la imposibilidad de hacerlo con el compañero mejor ubicado. Tras superar esa línea, el jugador pasa el balón al compañero que inicialmente se quería pasar el balón. Eh, la definición no es muy fácil de entender, muchos la pueden comprender, otros no, y para eso pues la importancia de acá del video. Entonces, a medida que vamos los videos, lo vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es utilizar un segundo compañero para que juegue con el compañero que yo quería jugar y que las circunstancias del juego no me lo permitieron. Entonces vamos a ver este video. Fútbol Club Barcelona en posesión del balón y vemos cómo el jugador que tiene el triángulo amarillo es el jugador mejor ubicado. ¿Por qué es el mejor ubicado? Normalmente en esta situación podemos pensar que es Iniesta el que está mejor ubicado porque está más avanzado, está en un espacio, puede recibir. Pero teniendo en cuenta los conceptos del juego de posición-ubicación, estar bien ubicado es estar en la zona adecuada y con el perfil adecuado. Acá Iniesta no tiene un perfil adecuado, ¿por qué? Porque le está dando la espalda a la portería rival. Mientras que Xavi eh, está con el perfil adecuado, tiene tiempo y espacio y si recibe el balón puede atacar el arco contrario de frente. Pero ¿qué pasa? Piqué no puede jugar con él porque este espacio entre estos dos jugadores del Manchester es muy pequeño. Entonces corre el riesgo de que le intercepten el balón y lo ataquen mano a mano. Entonces, para llegar a Xavi, que es el jugador mejor ubicado, utilizamos a Iniesta, que es el segundo. Y acá se va a dar el concepto del tercer hombre. Utilizar un segundo para llegar al objetivo principal. Entonces vemos el video. El objetivo es Xavi por la ubicación como ya lo dije. Y utilizamos a Iniesta para llegar a él. Y vemos, Iniesta está de espalda, tiene vigilancia cercana, no puede girar. Mientras que Xavi está en una buena posición, zona del campo y está muy bien ubicado porque está de frente al arco. Y le damos progreso a la jugada. Acá vemos otro tercer hombre. Vemos a Messi dándole la espalda al arco rival. Puede que esté en una correcta posición, pero no está bien ubicado, mientras que estos van de frente. Entonces mire cómo logran conectar con jugadores que van de frente. Juega con Messi y Messi juega con un jugador que viene de frente, que está mejor ubicado. Y lo que les decía anteriormente, ningún principio está desligado. Estamos viendo el concepto del tercer hombre, pero si analizamos, vemos que previamente se ha dado una circulación del balón, se está dando una amplitud de juego, se está dando una profundidad de juego porque tenemos estas defensas altas y, y con la tensión en estos jugadores. Entonces mire que ningún principio es desligado, todos van de la mano. Entonces tercer hombre con Iniesta, Iniesta juega en profundidad y el ataque cobra vida. Vamos a ver otro video donde va a quedar un poco más claro la selección española de fútbol y vemos cómo se aplica el concepto del tercer hombre. Entonces vemos esta situación. Qué pena, se me pasó acá la diapositiva. Vemos esta situación.
Este es el objetivo al cual quiere llegar el del balón. Pero miremos la línea de 4, la cual tiene intervalos muy cerrados y no le permite al portador del balón conectar directamente con él. Está muy bien posicionado, está entre líneas, tiene mucho espacio para recibir, pero todavía no está bien perfilado. Entonces vamos a ver cómo a medida que avanza la situación, él va orientando su perfil y va quedando mejor ubicado. Entonces, al no poder jugar con él, entonces identificamos un segundo jugador. Lo identifican quienes, tanto el portador del balón como él mismo. Él también tiene que percibir que en esa jugada va a tener que trabajar para un compañero mejor ubicado. ¿Por qué? Porque él viene de espaldas, él está de espaldas al arco y no va a poder girar por la vigilancia estrecha que tiene el rival. Entonces vemos cómo se identifica como segundo jugador, realiza un desmarque y realizan el concepto del tercer hombre con el objetivo principal y vemos cómo queda bien ubicado. Acá ya mejoró su perfil, está de frente al arco y miramos cómo pueden atacar ya ese espacio claro y llegar a situaciones de gol. Entonces, muy importante tener claro este principio, trabajarlo, no es fácil, claramente no es fácil desde la experiencia que tengo como entrenador. Es uno de los principios que se puede dificultar un poco más, pero hay que dedicarle el tiempo porque la verdad que es de suma importancia. Sin este concepto difícilmente vayamos a poder tener una circulación efectiva del balón. Pasamos a los desmarques. En el fútbol constantemente escuchamos muchos entrenadores, muchas personas donde afirman que el fútbol es de movilidad. Y eso es cierto. Constantemente nos tenemos que estar moviendo. Y esa movilidad tiene que tener un fin. Y ese fin son los desmarques. Entonces, ¿qué es un desmarque? Es un desplazamiento de la posición en la que estoy ocupando y en la cual tengo una marca a un espacio en el cual puedo recibir con tiempo y espacio. Me explico. Estoy en determinada zona de la cancha y me están marcando. Entonces, para poder garantizarle a mis compañeros una opción de pase o una línea de pase, me tengo que desplazar a una zona en la cual yo pueda recibir el balón libre de marca. Pero no siempre, hay que aclarar una cosa, no siempre se desmarque es para recibir el balón. Yo me puedo desmarcar a una zona para llevarme una marca y que mi compañero reciba en su zona libre de marca. Lo vamos a ver a continuación con unos videos. Hay dos tipos de desmarques. Está el desmarque de apoyo y está el desmarque de ruptura. El desmarque de apoyo básicamente es el movimiento que realiza el determinado jugador hacia la dirección donde se encuentra el balón. O sea, me muevo, me desmarco con dirección al compañero mío que tiene el balón para darle una línea de pase o darle un apoyo. Y el desmarque ruptura, como la palabra lo dice, es romper. El objetivo es romper. Entonces es el movimiento que realiza un espacio determinado con el fin de romper una línea de presión. Entonces vamos a ver unos videos en los cuales se combinan los dos tipos de desmarque para beneficio del otro. Entonces en este primer video vamos a ver cómo un desmarque de apoyo, que recordemos que es el desmarque que se hace en dirección al balón, facilita la ocupación de espacios con un desmarque de ruptura. Entonces vemos acá una, un triángulo ofensivo, portador de balón, y vemos cómo este jugador con un desmarque de apoyo en dirección al balón se trae la atención de este jugador y crea un espacio acá. ¿Para qué? Para que este con un desmarque de ruptura, que es el movimiento para romper una línea, ocupa ese espacio. Entonces lo vemos, generó el espacio y llegan a situaciones de peligro. Lo repetimos para que quede claro, desmarque de apoyo y desmarque de ruptura.
de apoyo en dirección al balón y de ruptura en dirección a un espacio para romper una línea, porque el desmarque de apoyo también es a un espacio, entonces hay que aclarar eso. Y en este otro video vamos a ver lo contrario, como ya no el desmarque de apoyo beneficiando el de ruptura, sino el de ruptura beneficiando el de apoyo. Entonces vamos a ver cómo el equipo amarillo circula el balón. Me gusta parar estos videos para que vean, para que analicen, que nada va desligado. Entonces vemos el amarillo que tiene balón, cómo está posicionado, amplitud con sus laterales, profundidad con su delantero centro y ya las triangulaciones o los posibles conceptos de tercer hombre que se puedan dar. Entonces mire que, que vamos viendo cómo interactúan todos los principios a la vez para poder darle forma a esa fase en la que nos encontremos o a ese momento. ¿Cuál es este? El de ataque. Entonces circula el equipo amarillo y vamos a ver acá, paro acá, cómo este jugador con un desmarque de ruptura se va a llevar la atención de dos jugadores y va a crear un espacio acá para que este con un desmarque de apoyo tenga tiempo ahí de, de ejecutar la acción que vaya a realizar. Entonces, atención acá, desmarque ruptura, se lleva la atención de la línea y este con desmarque de apoyo ocupa ese espacio y juega en amplitud. A partir de jugar en amplitud atacan el área. Lo volvemos a repetir. Entonces, como dos desmarques en una misma jugada se ejecutan y uno beneficia al otro. Eso es lo que lo conocemos como eh, movimientos movimientos de ayuda. ¿Cómo me muevo yo para beneficiar a mi compañero? O cómo se mueve mi compañero para beneficiarme a mí. Porque no siempre el movimiento va a ser para beneficiarme a mí mismo, sino también pensado en beneficiar a mi compañero. Lo vemos, desmarque ruptura, se lleva la atención de la línea y este va a venir a recibir con un poquito más de tiempo. Entonces es muy importante tener claro en esto, tener claridad en esto y saber que en el ataque no es solo tener orden, hay un factor muy importante que es la sorpresa. Y la sorpresa está ligada a todo este tipo de principios, a los desmarques y a otros y a otros que vamos a ver a continuación. Sin sorpresa es muy difícil de que el ataque cobre vida y tenga finalidad. Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Otro de esos principios de esa sorpresa que acabo de mencionar es el desdoblamiento. ¿Qué es un desdoblamiento? Es simplemente el paso de jugadores de líneas atrasadas a espacios ofensivos para generar superioridades y opciones de finalización. En palabras más sencillas, es como un jugador de línea trazada pasa a ocupar un espacio en ataque para generar una opción de pase y generar sorpresa. Entonces vamos a verlo en el video cómo atacamos espacios con jugadores más retrasados. Entonces triangulación en la banda y miramos cómo el lateral se suma al ataque para, para tener sorpresa y que ese ataque surta efecto. Si este lateral se queda siempre en esta posición, va a ser por la posición que tiene el rival. En esta fase de defensa organizada va a ser muy difícil atacar este espacio. ¿Por qué? Lo puede atacar este, pero mire la posición de este que no le va a permitir jugar ahí. Entonces, por eso la importancia de incluir jugadores retrasados en zonas adelantadas. Desdoblamiento y llegamos a situaciones de ataque que pueden o no terminar en gol, pero ese es el objetivo, darle finalidad al ataque. Vamos a comenzar ya la fase defensiva, hasta ahí los principios de ataque. Vuelvo y repito y quiero ser muy claro en eso, no son todos los principios, son unos que considero los
posiblemente los más importantes, y, y, y tratar de tenerlos pues siempre en cuenta a la hora de estructurar nuestra idea de juego. Hay más, sí, hay muchos más, y a medida que vamos trabajando con nuestro equipo, con las características de nuestros jugadores, eh, nos vamos dando cuenta que si los podemos emplear o no. Entonces, para entrar ya en la fase defensiva, ¿qué es la fase defensiva? Es el momento del juego en el cual nuestro equipo no tiene la posesión del balón y por lo tanto está organizado estructuralmente para recuperarlo. ¿Por qué hago énfasis en ese orden estructural? Porque en el momento en el que perdemos el balón no es fase defensiva. ¿Por qué? Porque en ese momento mi equipo está desordenado y está teniendo una transición de un momento a otro. Entonces ese momento no se conoce como fase defensiva. La fase defensiva es ya cuando estamos organizados en determinada estructura y ya tenemos como objetivo recuperar el balón. Entonces es clave tener esa diferencia clara para saber cuándo son las transiciones y cuándo estamos en uno de estos momentos específicos. Con base a este orden y, y, a, y al tipo pues de defensa que tengamos, vamos a tener unos comportamientos dependiendo de la zona donde queramos presionar, el tipo de presión que queramos ejercer, la disposición del bloque que tengamos en ese momento, que queramos tener. Y debido a eso, con base a eso, tenemos unas estructuras específicas y unos tipos de bloque defensivo. ¿Por qué hablo de estructuras? Para hacer un paréntesis acá, eh, tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre una estructura de juego y un sistema de juego. Eh, no es tema pues de la ponencia obviamente, pero es bueno tenerlo claro. Un sistema de juego, en palabras sencillas para que no entremos mucho en detalle, es simplemente el posicionamiento inicial de los jugadores en el terreno de juego. Y la estructura son la disposición, el posicionamiento de los jugadores en determinado momento del juego. Un ejemplo, un equipo cuando va a empezar el partido está en un 4-3-3, pero cuando tienen el balón no están en un 4-3-3, sino que están en una estructura diferente, en un 3-2. 3-2 o en un 3-4-3. Entonces mire que ya el sistema inicial pasó a ser modificado y ahí es donde da lugar a las estructuras. Lo mismo pasa en la defensa. El equipo cuando empezó el partido, la figura era un 4-3-3 o el sistema, y cuando defienden en un 4-4-2, en un 5-4-1, en fin. Entonces tener claras estas diferencias. Y los tipos de bloque defensivo que ya los vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, para tener claro los bloques es bueno tener clara también la división del campo. Esto simplemente es un ejemplo, no quiere decir que esta sea la división universal del terreno de juego. Cada entrenador tiene su división del juego, se siente más cómodo con determinada división, sus jugadores lo comprenden mejor. Eso es de cada quien y de su idea. Esta es para comprender el ejemplo y tener claro los tipos de bloques en defensa. Entonces tenemos tres tipos de bloque defensivo: el bloque alto, el bloque medio y el bloque bajo. Y van de la mano con esa división del campo que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es un bloque alto? Es el momento en donde mi equipo está defendiendo con las líneas muy avanzadas, normalmente en sector medio y ofensivo. ¿Cuál es el sector medio y ofensivo? Entonces, estos dos sectores es cuando no tenemos el balón, pero estamos instalados en campo contrario. Mi línea defensiva acá y mi línea de delanteros acá. Lo que llamamos una presión alta. Entonces, eso es un bloque alto.
Entonces por eso la importancia de las zonas de la cancha. Un bloque medio es cuando las líneas de mi equipo están un poco más retrasadas, sector medio defensivo y ofensivo. Entonces es cuando mi equipo está defendiendo en estas dos zonas de la cancha, lo que llamamos la zona media de la cancha o la zona 2. Eso sería la zona 3, zona 2, zona 1. Vuelvo y repito, dependiendo de cómo la conozcan cada uno o cada una. Entonces, bloque medio, mi equipo defiende, o las líneas que estén conformando mi equipo en ese momento, que pueden ser 3 líneas, pueden ser 2 líneas, en fin, dependiendo de su estructura, están posicionadas en estas dos zonas del campo. Y un bloque bajo, que es cuando las líneas que conforman la defensa de mi equipo o mi equipo están más cercanas a portería. ¿En dónde? En el sector defensivo y en el medio defensivo. ¿Y dónde están? En mi área, en mi sector, en la parte pues de mi arco y en la parte media defensiva del campo de juego. O sea, línea defensiva acá y la línea de delanteros, que sería ahí la primera o la última, de la perspectiva que la vean, está situada antes de mitad de cancha. Entonces esos son los 3 tipos de bloque. Como idea de juego de cada entrenador, nos hacemos el objetivo principal, va a radicar en uno de estos 3 bloques, ¿cierto? Yo quiero que mi equipo siempre trate de defender en bloque alto, y eso está bien, y ese es el objetivo principal de tu equipo y trabajas para eso. Pero no quiere decir que como lo trabajas y es tu objetivo principal, siempre vayas a recuperar el balón acá. Normalmente vas a fallar, el equipo rival también trabaja, el equipo rival también tiene criterios de juego y te va a superar en muchas ocasiones ese bloque alto. Entonces también tienes que tener preparado tu equipo para defender en bloque medio y en bloque bajo. Hay que saber defender en estos 3 tipos de bloque. Así el objetivo principal sea defender en uno de ellos. Hay que tener las conductas o los principios bien trabajados y bien claros para que el momento en el que nos toque defender en uno de estos 3 bloques lo podamos realizar de manera efectiva. Entonces vamos a ver unas imágenes de los tipos de bloque. Tenemos un bloque alto, vemos acá el Tottenham contra el Manchester City y vemos una clara figura del Tottenham en defensa en un bloque alto de un 4-2-3-1, instalados completamente en campo rival y ejerciendo una presión alta. Miramos acá la línea de 4, los 2 volantes extremos, el volante interior o media punta y el delantero centro. Entonces vemos como toda la estructura en defensa en un bloque alto está claramente visualizada. Vemos ese Tottenham en otro partido, ya no un bloque alto, sino en un bloque medio. Vemos que ya tiene una estructura diferente en esa zona del campo y que ya sus jugadores no están en campo contrario, sino en esa zona media del campo de juego, como la tengamos denominada. Entonces vemos la línea de 4, la línea de los volantes, la línea de los delanteros, todos en una misma zona, cada uno con sus respectivas vigilancias y en función de un mismo objetivo, ¿cuál? Recuperar el balón en esa zona. Entonces ahí tenemos el bloque medio y tenemos un bloque bajo en ese mismo partido. Entonces, como decía anteriormente, tenemos que estar preparados para defender en todos esos bloques. Y ya vemos cómo el Tottenham pasó de un bloque medio a un bloque bajo. Y vemos la mayoría de sus jugadores replegados en esta zona del campo. Estructuras en los bloques. Lo que hablé al principio, la diferencia de un sistema y una estructura. Las estructuras cambian y varían dependiendo al momento en el que me encuentre, ya sea con balón o sin balón. Y si estoy sin balón, que es acá donde estamos haciendo énfasis, qué estructuras voy a adoptar con relación al tipo de bloque en el que me pueda encontrar. Estos van a ser 3 ejemplos de un mismo partido. Este partido fue de Barcelona-Juventus, que fue creo que la semana pasada. Esta es la Juventus de Pirlo. Y vemos cómo pasa el equipo de Pirlo por los 3 tipos de bloque y modifica su estructura.
Entonces vemos que el sistema de juego simplemente es lo que se da al principio, que obviamente va a tener mucha relevancia en las estructuras que se puedan derivar de él, pero que a la hora de la verdad lo que cobra importancia es las estructuras a medida que se va desarrollando el juego. Entonces vemos el Barcelona en un inicio de juego y vemos el equipo de Pirlo en un 4-3-3 marcado en un bloque alto. La línea de 4, el triángulo de los mediocentros interiores y los delanteros, el delantero y los extremos. Entonces vemos un 4-3 marcado en un bloque alto. ¿Por qué un bloque alto? Porque estamos en campo contrario. Es todo el equipo en campo contrario, miren, ahí lo podemos percibir. Entonces, equipo de Pirlo en un bloque alto, 4-3-3. Lo vamos a ver en ese mismo partido, no son imágenes de partidos diferentes, es el mismo partido. Ya Barcelona superó la primera línea de presión, entonces les tocó replegarse a un bloque medio y vemos que ya ese 4-3-3 que era de un bloque alto pasó a ser un 4-4-2 en un bloque medio. Nos superaron y nos pasaron a zona 2, entonces ya no nos instalamos en 4-3-3 sino que modificamos la estructura a un 4-4-2 por la zona del campo, por las características de esa zona, de los jugadores que intervienen en esa zona, entonces modifico mi estructura y protejo los espacios que quiero proteger. Y en ese mismo partido, de ese bloque medio pasaron a un bloque bajo. Es otra jugada, pero es el mismo partido. Y ya no es ni el 4-3-3 del bloque alto, ni el 4-4-2 del bloque medio, sino que ya es un 5-3-2 en bloque bajo. Entonces vemos líneas muy cercanas al área, líneas en zona 1, equipo compacto, cerrando espacios y vemos cómo se modificó la estructura de un bloque a otro. Entonces es importante tener esa versatilidad, por así decirlo, en cada uno de los momentos del juego, en cada uno de los bloques, de los tipos de bloques en defensa, modificar esa estructura con base a qué, a las características de mis jugadores, a la propuesta del rival, a las zonas donde quiero recuperar, y esto también va ligado al tipo de ataque que quiero hacer. Entonces mire la importancia de las estructuras de juego, que son muy diferentes al sistema de juego. Vamos a pasar acá a lo que es una cobertura, que es de los principios que se pueden llamar universales, por decir así. No creo que haya una idea de juego, un modelo de juego donde no realicemos coberturas. Entonces es universal y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es una cobertura? Es una acción táctica que consiste en cubrir la espalda de un compañero que puede ser desbordado por el poseedor del balón o por un atacante que va a recibir el balón. Y se realiza en diagonal. Entonces vamos a ver este video donde este equipo que es el Napoli realiza unas coberturas bien hechas. ¿Sobre quién? Sobre el jugador que fue a participar en la jugada. Entonces vemos cómo salen a atacar, un balón largo y vemos cómo jugador participante en el balón. Este jugador sale a participar de este balón con la incertidumbre de que quede, que puede ganar o puede perder. Y como está la posibilidad de perder, nos tenemos que situar en cobertura por si ese jugador pierde ese duelo. Entonces, jugador que participa en la jugada y los jugadores en cobertura. ¿Por qué en diagonal? Porque si nos ubicamos detrás de él, generamos otros espacios que los puede ubicar el rival. Si nos situamos en diagonal, estamos protegiendo a la misma vez. Facilidad de llegar a la espalda de él y facilidad de proteger la zona que nos corresponde. Entonces vemos, pierde el duelo y le tocó salir a participar a otro, y ese otro ya no tenía 3 en cobertura sino 2, pero sigue teniendo cobertura para garantizar que ante la pérdida de este balón hayan jugadores que puedan participar o arreglar, como se dice, esa situación de juego.
Vamos a volverlo a ver ya de manera continua. Balón largo y vemos cómo hay cobertura sobre el jugador que participa activo de la acción. Cobertura, cobertura. Y así garantizamos siempre un equilibrio defensivo. Esto no es consecuencia del azar, esto es consecuencia del entrenamiento. Entonces vemos cómo ese mismo equipo entrena esa situación de juego. Eso es un entrenamiento del Napoli de Sarri y es dirigido por su asistente técnico. Entonces esa misma acción que acabamos de ver, cómo la entrena ese equipo en una ejercitación analítica. Entonces vemos línea defensiva, los comportamientos de achicar el campo, agrandar el campo con la intención, jugador que participa activo, triple cobertura, simulación de pérdida y doble cobertura. Entonces no es consecuencia del azar, es consecuencia del trabajo. Por eso los detalles hay que trabajarlos, tener claros los principios para poder transmitirlos. Y ya con el tiempo y las ejercitaciones, pues nuestro equipo ya los va, los va empleando de manera inconsciente dentro del campo. Triple cobertura, simulación de pérdida, doble cobertura. Y miramos que siempre es en diagonal, en diagonal. Pasamos a lo que es una permuta. Aclaro acá que la pongo o la puse en los principios sin balón, pero también puede ser un principio con balón. También se puede dar cuando nuestro equipo tiene el balón. Entonces, ¿qué es una permuta? Es una acción táctica realizada por un jugador mediante la cual ocupa la posición y las funciones de otro compañero de juego. Es importante tener claro eso, las funciones. No es simplemente ir a ubicarme en la posición de mi compañero y ya. No, es ir a ubicarme allá, pero cumplir con las funciones que tiene esa posición hasta que la jugada termine o hasta que yo me pueda regresar a mi posición. Entonces, una permuta entre lateral y central, que es la más común en la defensa. Pero como les dije, también puede ser de ataque. Y un ejemplo puede ser cuando el extremo pasa a jugar por dentro y el interior pasa a jugar por fuera en una misma acción. Ahí se está dando una permuta. En palabras sencillas es, si mi compañero me hace un favor, yo se lo devuelvo. Entonces, el ejemplo acá, ¿cuál es? Eh, Uno de los más claros que tenemos. El lateral es desbordado, el central hace cobertura y el lateral hace permuta. Y cada uno en la posición que quedó tiene que cumplir las funciones de esa demarcación o de esa posición. Vemos acá un video, otro entrenamiento del Napoli de Sarri, donde trabajan la permuta defensiva entre lateral y central. Entonces vemos, salta lateral, a presión, es desbordado, cobertura de central y permuta de lateral. Lo volvemos a ver. Salta lateral a presión, cobertura del central en diagonal y permuta del lateral al ser desbordado. Y queda lateral en funciones de central y central en funciones de lateral. Recuerden, no es solo ocupar la posición, sino las funciones hasta que la jugada termine y puedan volver a sus demarcaciones naturales. Pasamos a los tipos de marcajes. Personalmente es uno de los principios donde hago más énfasis, donde hay más confusiones con los tipos de marcajes y su concepto. Entonces, para que lo tengamos muy claro. ¿Qué es un marcaje? Es la acción táctica realizada por el equipo sin posesión del balón, con el fin de impedir o dificultar el desarrollo de acciones ofensivas del equipo rival. Entonces son las acciones que realizo sobre el rival para evitar que nos genere peligro. Y hay varios tipos de esos. Entonces, hay unos tipos de marcajes que son desde una perspectiva individual, ¿cierto? Porque se hacen uno a la vez. O sea, mi equipo está haciendo un marcaje al hombre, o mi equipo está haciendo un marcaje zonal,
o mi equipo está haciendo un marcaje mixto. Entonces se ve desde una perspectiva individual. Pero el combinado se ve desde una perspectiva colectiva porque se hacen dos de estos marcajes a la vez o incluso tres. Pero no, lo más común es que sean dos. Entonces lo vamos a ver por medio de imágenes y enseguida vamos a hacer un ejercicio donde les voy a explicar un poco mejor cómo se dan estos tipos de marcaje. Entonces, el marcaje zonal, ¿en qué consiste el marcaje zonal? Cada uno de mis jugadores es responsable de una zona determinada dentro del terreno de juego o dentro de la zona donde estamos defendiendo o del bloque donde estamos defendiendo. Acá vemos al Tottenham en un bloque medio y cada uno de sus jugadores es responsable de una zona determinada. Vemos que acá no están marcando cada uno al hombre, sino que, por ejemplo, esta es su zona, esta es la zona de este. Mire este amarillo vigilando quién está en su zona. Entonces, a la zona donde ingrese el balón, ese jugador responsable de esa zona tiene que intervenir. Entonces, si este balón viene acá a esta zona amarilla, este tiene que intervenir directamente porque es su zona. Este balón viene a este extremo en amplitud, este es el que tiene que intervenir porque es su zona. Entonces es la zona, cada jugador es responsable de una zona determinada y la defiende a la hora en el que el balón entre en esa zona. El marcaje al hombre, como vemos en la imagen, ya no se defiende una zona. Por ejemplo, acá claramente vemos como hay una zona donde nos pueden atacar con facilidad, pero como el objetivo de ese equipo no es marcar la zona sino al hombre, entonces mire, cada jugador está emparejado con un jugador del rival y se desentienden de la zona. A ellos les importa es ir al hombre, entonces cada uno tiene su pareja y tiene que responder por ella y la zona pasa a un segundo plano. Entonces muy clara esa diferencia. Acá en este video vamos a ver o vamos a reforzar lo que es el marcaje en zona. Vemos el equipo azul, el Napoli, y traten de seguir la zona donde entra el balón y vemos lo que hace cada jugador. Entonces, en posición inicial cada uno está defendiendo su zona. Mire que nadie está pendiente de un jugador, sino de la zona. Y a medida que el balón entra en una zona, el jugador de esa zona eh, participa activo. Entonces vemos, balón entra acá, este sale a participar de su zona. El balón va para atrás, el que le corresponde a esa zona. El balón va para el otro lado, el que le corresponde a esa zona. Va para allá, el que le corresponde a esa zona. Entonces, esto es un marcaje zonal. Nadie está pendiente de un jugador en específico, sino de su zona. Si el balón entra en mi zona, dependiendo del jugador que esté ahí, yo tengo que participar activamente de él. Volvemos a ver, sale este porque es su zona. Sale este porque es su zona. Sale este porque es su zona. Acá sale el otro porque es su zona. Acá sale este porque es su zona. Hay que tener claro eso. Están presionando porque es su zona, no porque tenga que ver con ese jugador, sino porque ese jugador está en la zona que le corresponde a él. A diferencia del marcaje a hombre, que a usted le asignan una pareja y usted tiene que responder por esa. Entonces, importante tenerlo claro ahí. Yo creo que es un video interesante donde nos deja muy claro ese concepto. Eso es una imagen del marcaje combinado y ya les voy a explicar qué diferencia hay. Entonces, el equipo azul no tiene balón, es el que está defendiendo. Entonces vemos estos tres jugadores que están en un marcaje en zona. Cada uno responde por su zona. Este responde por esta zona, este está respondiendo por la zona donde está el balón y este responde por la zona. Pero estos ya no están defendiendo una zona, sino que están emparejados con estos tres y los tienen que seguir por donde se muevan. Entonces ellos no están defendiendo esta zona, sino que están defendiendo estos tres jugadores. Entonces en una misma acción se están realizando dos tipos de desmarques y por eso se llama combinado y por eso es colectivo. Marcaje en zona por un lado y marcaje al hombre por otro lado. En la imagen uno puede deducir que es un marcaje en zona y que simplemente estos jugadores están en la zona de ellos, no. Pero si vemos este partido, eso es una final del Ajax y el Manchester United.
durante todo el partido se vio que estos tres jugadores le hicieron marcaje al hombre durante todo el partido a estos otros tres. Entonces por eso podemos afirmar a ciencia cierta que estos tres están al hombre. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a explicar más didácticamente esos tipos de marcaje. Entonces vamos a empezar. El equipo rojo es el que tiene el balón, es el que defiende, perdón, y el azul es el que tiene el balón. Entonces vamos a empezar con un marcaje zonal. Imaginémonos que el balón lo tiene el 10 y le da un pase al 7. Entonces el 4, como es su zona, tiene que responder por esa zona. El resto bascula y responde por la zona de cada uno. Si el balón el 7 lo mete aquí al 8, entonces ya es el 6 el que va al 8, y el 4 vuelve y se organiza en su zona, y el 5 vuelve a su zona, y basculan con relación a, a la posición donde está el balón. Y ese es el marcaje zonal. A la zona donde entra el balón responde ese determinado jugador. Vamos a explicar el mixto, que no lo explicamos ahora y lo quise dejar para acá. ¿Cuál es la diferencia del mixto a ese zonal? Que el mixto va de la mano con el marcaje zonal y con el marcaje al hombre. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo para diferenciar esto, el zonal del mixto. Imaginémonos que el balón vuelve y entra al número 7. Entonces esa es la zona del 4, ¿cierto? Entonces bascula y protege en su zona. Hasta ahí sería lo mismo que el marcaje zonal. Pero entonces, ¿en qué se diferencia el mixto? En que este jugador tiene que responder por él hasta que termine la jugada. Entonces, si este 7 se viene para acá con balón, este 4 lo tiene que seguir. Y si se viene para acá, este 4 lo tiene que seguir. Y si el 7 le entregó al 10, entonces ya el 4, como la jugada terminó ahí, ya puede volver a su posición. Y ese es el marcaje mixto. Lo explico por el otro lado. Balón entró al 11, entonces viene el 3 y responde por su zona. El resto bascula. Hasta ahí un marcaje zonal. Pero si el 11 coge el balón y se va para otro lado, el 3 no lo puede dejar ir, lo tiene que seguir hasta que termine la jugada o hasta que le entregue el balón a otro. Y esa es la diferencia entre el marcaje zonal y el marcaje mixto. El marcaje mixto va de la mano con el zonal y el marcaje al hombre. Entonces respondo por mi zona y sigo ese jugador hasta que termine la jugada. Y el marcaje combinado es básicamente entra balón, estos se están marcando en zona, el 4 de atrás está marcando en zona, cada uno responde por su zona, pero el 6 todo el partido va a jugar con marcaje al hombre con el 8. Entonces el 6 no me defiende ninguna zona, sino que me defiende este jugador. Entonces ahí hay una combinación de marcajes, marcaje en zona de estos 4 y marcaje al hombre de este 6, y eso es lo que da lugar a un marcaje combinado. No es sencillo, muchas veces es uno de los conceptos que más puede enredar o que es más difícil comprender, pero espero pues haya quedado claro. Y si no, recuerden que al final voy a dejar algunos datos míos pues de personales de las redes sociales para que por esa vía me puedan realizar sus críticas constructivas, realizar sus preguntas o opiniones. Listo. Pasamos entonces a lo que es una temporización o una retardación. Esto es más un principio de una transición ataque-defensa, pero que es clave a la hora de organizarnos en defensa. Ya les explico por qué. Entonces, ¿qué es una temporización? Es una acción una acción táctica que consiste en la aproximación de uno o varios jugadores al poseedor del balón. ¿Con qué objetivo? El de ralentizar el ataque del rival. ¿Para qué? Para dar tiempo a la organización defensiva. En palabras más sencillas, es como retardo yo la jugada porque estamos mal parados para que mis compañeros lleguen a ayudar. Entonces vemos el video
el azul atacando, mucho espacio, y vemos cómo estos jugadores van retrocediendo poco a poco para evitar que este jugador tenga cómo hacer daño y que los jugadores compañeros puedan llegar a ayudar. Entonces vemos, retardó, ese se quedó sin opciones de pase, entregó mal, y a partir de ahí iniciamos nosotros el ataque. Y vemos entonces en este ataque cómo vamos a observar principios que ya hemos hablado durante la ponencia y vamos a tratar de identificarlos. Entonces vemos una amplitud, vemos una profundidad, vemos cómo sacan el balón de zona fuerte a zona débil. Vamos a ver acá un desdoblamiento de un lateral a zonas de ataque, que es este jugador que va acá. Cómo juegan con él en ese desdoblamiento, que es la sorpresa. A la misma vez un desmarque de ruptura de este jugador y cómo juega el de atrás. Entonces lo vamos a volver a poner desde el principio y vamos a identificar primero que todo el principio de temporización. Y a medida que se recupera el balón, cómo realizan los principios que ya hemos visto de ataque. Entonces, ataque rápido del rival, temporización del equipo blanco para que lleguen los compañeros, mala entrega gracias a la temporización de ellos y circulación de balón, amplitud de juego, profundidad, desdoblamientos, están en zona fuerte, están pasando a zona débil con un mínimo de relaciones y un desdoblamiento que fue clave. Imaginémonos que este jugador acá no pasa, este jugador se va a quedar sin opción de pase ahí. Entonces, mire la importancia del desdoblamiento de este jugador para que la jugada termine como terminó, que fue en conseguir el gol. Una jugada bonita que se presta para el ejemplo pues, de lo que venimos desarrollando. Pasamos a lo que es la basculación. No menos importante, quiero pues que quede claro que porque está acá entre las últimas es porque es menos importante, no tiene, el orden no tiene ningún objetivo ni ningún fin, simplemente la puse ahí. ¿Qué es una basculación? Es el movimiento que realiza una línea específica hacia donde está el balón. ¿Con qué fin o con qué objetivo? Con el objetivo que siempre vamos a tener cuando defendemos, reducir espacios y recuperar el balón. Recuerden la formulita, darle menos espacio al rival, darle menos tiempo y sacarle ventaja y oportunidad. Entonces es el movimiento de una línea específica hacia donde se mueve el balón. Entonces vemos cómo se mueve el rival, pues el equipo que no tiene el balón con relación al balón. Hacia donde se mueve el balón, a ese lado basculan. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger esa zona y reducir los espacios. Y eso es una basculación. Movimiento horizontal. Claro el ejemplo. Ahí también podemos ver una serie de coberturas cuando quiebran algunos jugadores, siempre en diagonal. Pero el principio clave acá, la basculación, mire, siempre una distancia considerable entre jugadores y siempre basculando a la zona donde está el balón. Principio clave, principio también que se lo podemos denominar universal, que no creo pues que tenga negocio dentro de un modelo de juego. Pasamos a lo que es el repliegue, otro concepto que va más enfatizado a lo que es la transición ataque-defensa y que consiste en el movimiento de retroceso del equipo sin balón con el fin de organizarse defensivamente. Entonces vemos que va muy de la mano con el que vimos anteriormente, que era la temporización. Entonces mientras unos temporizan, los otros repliegan. ¿Para qué? Para llegar a ayudar. Entonces vemos cuántos jugadores del equipo negro estaban en posiciones de ataque. Pierden el balón y vemos la intensidad con la que repliegan para volver a organizarse.
movimientos de retroceso, y clave acá, el movimiento de temporización de este para ralentizar a este y darle lugar a que estos lleguen a organizarse. Mire la intensidad con la que replegaron y vemos que pasó completamente todo el equipo. Por acá hay unos descolgados, pero ahí mantienen el orden del equipo. Importante esa intensidad a la hora del repliegue. ¿Para qué? Para organizarnos lo más rápido posible y evitar que nos hagan daño. Vamos a ver acá otro video. Y ya les voy a explicar la importancia acá en este video de ese repliegue. Entonces vemos acá la jugada cómo va a terminar en un rebote en gol. Entonces miren, ataque de Liverpool. Gana el balón el Manchester City en el área y deja un rebote. ¿Qué pasa? Este espacio, este intervalo entre líneas es muy grande. Entonces el rebote va a ser ganado, cazado fácilmente por los jugadores del equipo rival. Si este jugador, por lo menos este de los dos, hubiese replegado con todo el bloque, este intervalo estuviera abarcado por él y posiblemente él hubiera ganado el rebote, y si no lo ganaba por lo menos limitaba la acción del jugador que ganó el rebote. Entonces vemos que no replegaron, este intervalo es muy grande. Esto es lo que se conoce en el fútbol como subbloques. Se partió el equipo, este no replegó, perdimos el rebote y la jugada terminó en gol. Entonces la importancia de ese repliegue. Y acá vemos cómo otra vez el Atlético de Madrid instalado en campo contrario, atacando. Vemos todos sus jugadores en campo contrario, pierden el balón y realizan un repliegue a una intensidad muy alta, en la cual vuelven y organizan su estructura defensiva. Vemos la intensidad y vuelven y organizan sus dos líneas de 4. Entonces es muy importante eso, tenerlo claro, la intensidad con la que repliego, pero no solo la intensidad, sino que otros principios aplico para que ese repliegue se pueda dar de manera oportuna o óptima. Hasta acá la ponencia. Eh, vuelvo y repito, son principios que considero importantes y considero tener muy claros a la hora de trabajar con un grupo o de estructurar nuestra idea de juego, y, y conocer pues a fondo el concepto para poder transmitirlo. No solo nosotros como entrenadores, sino también los jugadores o las jugadoras que lo vayan a poner en práctica. Si conocemos el concepto, conocemos la teoría, llegamos a la cancha con una base, con unos por qué resueltos, con unos para qué resueltos, con unos cómo, y eso nos va a dar mucha posibilidad de aplicar de manera más efectiva. Espero haber estado a la altura, espero haber dado información de mucha relevancia a los participantes, que les haya quedado algo. Recuerden que quedo abierto a opiniones, críticas constructivas, a preguntas, que, que la idea es también yo poder aprender de cada uno de ustedes. Me pueden encontrar en las redes como Michael Valle, en Facebook y en Instagram, y por ese medio puedo resolver cualquier tipo de pregunta, leer las opiniones y tratar de aprender de ustedes. Nuevamente muchas gracias a la alcaldía de Cañas Gordas por la invitación. Un placer haber estado acá compartiendo
el poco conocimiento que he venido adquiriendo durante mi carrera profesional y espero que haya servido de algo. Una feliz noche para todos, eh, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y muchos éxitos en sus carreras profesionales.